Buenas noches, Dios les bendiga, Dios les guarde. Desde acá quiero conversar con ustedes y hablar sobre algunos temas que en verdad son bastante interesantes y que nos han llamado la atención en medio de la situación que vivimos en esta circunstancia. Las redes, la prensa, todos los medios de comunicación nos hablan de una medida que ha causado mucho impacto a nivel mundial, dada el empuje que eso tenía en ese país. Una vez cambiado el presidente de los Estados Unidos, que ahora es el señor Donald Trump, como parte de su campaña, él había ofrecido sacar de su país a todas aquellas personas que él consideró estaban infiltrados en su tierra, que tenían otra condición, que ya estaban buscando otras cosas por hacer. Y es interesante que aquello ha sucedido y hemos visto a cuántos han devuelto. Nosotros en Venezuela hemos recibido ya varios vuelos con gente nuestra que estaba allá. Algunos ni siquiera los devuelven, los mandan a otros lugares, pagando condenas, en fin, porque el calificativo que le dieron fue eso: ustedes están infiltrados acá, no arreglaron sus papeles. Es interesante que dijo: los que tengan su situación de orden legal podrán permanecer, pero los otros están en una eterna angustia. Gente que trabajaba de una forma u otra, dejó de asistir a su trabajo, tenían el temor que los fueran a agarrar en la calle y los calificaran de infiltrados que estaban allí haciendo un trabajo que no era correcto. Es triste que sucedió eso así, y nosotros todos hemos estado como a la espera, los que tenemos amigos, familia que está en este lugar. ¿Será que lo sacan? ¿Será que logra salir de allí? De alguna forma estas cosas no le irán a afectar de una manera u otra. Estar infiltrado no es quizás la mejor condición que uno espera en medio de todo un lugar. La vez que me tocó ir a este país, arreglé mis papeles acá, todo lo que podía, y pude observar el orden que mantenían en todas las cosas, e incluso puedo decir que estaban como hasta pendientes que nosotros nos tocara salir, porque el día que dije que iba a salir, allí estaban como a la espera. Así que bueno, chequearon el vuelo a la hora de salir, todo eso. Pero hay gente que se ha logrado meter por los caminos verdes, que no llegó de manera legal y está infiltrada en medio de ellos. Son personas que están allí, algunos ganándose la vida, otros haciendo otras cosas, como también han dicho que otros han llegado para crear problemas, para crear conflictos, para desestabilizar, que es lo que la campaña que se ha dado, pues, que les permite tener más fuerza a la hora de continuar haciendo el trabajo que están haciendo hasta ahora. Mis hermanos, en la Biblia me consigo en el libro de Josué, el capítulo 2, un momento en el cual Josué ya tiene que comenzar a planear la estrategia para continuar adelante con un pueblo que acababa de pasar el río Jordán en seco, que habían pasado el mar también, todo eso. Y estas noticias se iban dando, iban llegando a muchos. Los de Jericó, que eran los primeros que estaban enfrente, estaban enterados de todo aquello. Josué escoge en medio de toda su gente a 2 hombres. Dice: ustedes van a ir y ustedes van a hacer un informe de todo aquello. Él sacó más o menos un perfil de cómo era la gente en aquel lugar, que eran hombres de mediana estatura, que eran hombres de tez morena. No les mandó personas muy altas ni catires, porque iban a ser fácilmente identificados. Buscó quizás los que más se parecían a ellos y los manda, y se logra meter a la ciudad, y estuvieron allí viendo por dónde entraban, por dónde salían, dónde se surtían lo que sería el agua, la comida, todas estas cosas. Pero si ellos estaban haciendo eso con mucha inteligencia, los de Jericó también. Ellos se habían enterado que habían 2 personas allí que no les pertenecían, que estaban infiltrados, que estaban haciendo un trabajo que quizás no era el que ellos querían. Y entonces lo denuncian, y los cuerpos de seguridad en aquel momento comienzan a buscar de aquí y de allá dónde estarían. Estos hombres, yo creo que se dan cuenta en algún momento y salen a refugiarse, se ocultan. Los cuerpos de seguridad de aquel momento, el SEBIN, el IGECIN, el 6CCP de aquel instante, comenzó a activar todos sus mecanismos. Estoy hablando de lo que podría hacer en aquellas circunstancias como hoy. Bueno, mis hermanos, cuando aquello sucede, entonces ellos se ocultan. ¿Saben dónde? En un prostíbulo. Había una mujer que lo dirigía, llamado Rahab. El nombre de Rahab es interesante, que significa insolencia. Una insolencia es algo, cuando se dice algo en términos groseros, una insolencia que se le dice a alguien, ¿verdad? Eso es lo que significaba el nombre de esta mujer. Ella los oculta allí, y le dice: bueno, los voy a ocultar, porque ella también les dijo: estamos enterados de cómo las cosas han pasado con ustedes, de qué manera han sucedido las cosas, cómo se abrió el mar, cómo se abrió el río, todo esto, y sabemos que no tenemos cómo defendernos, estamos asustados prácticamente en medio de todo. Pero los cuerpos de seguridad ya estaban llegando allá al lugar de ella, a su negocio, y decide ocultarlos y decide mentir. Y le dice a ellos: sí, aquí estuvieron, pero ya se fueron. Yo con mucho temor, no sé qué
charla tendría con ellos. Lo cierto es que lo logra convencer y ellos se van en la dirección que ella les dijo. Ella los tenía ocultos en el techo de su casa. Vivía allí en lo que era en el borde del muro. Ahí estaba su casa. Los tenía ocultos arriba. Y cuando ya se van, ella les llega y tiene una conversación con ellos. Lean el pasaje para que lo vean. Miren, yo me jugué el pellejo por ustedes. Estoy parafraseando el capítulo. ¿Qué podrán hacer ustedes por mí? Yo les pido que cuando toque el momento que ustedes tomen nuestra ciudad, tengan misericordia de mi familia y de mí. Que nos logren respetar la vida en medio de todas las cosas. Ella estaba negociando algo para futuro. ¿Qué les parece? No había pasado, pero ella estaba ya pensando qué podía suceder. Y aquellos hombres le dicen, te respondemos con nuestra vida, que así va a ser. Solo que tú no vayas a romper este juramento que nos has hecho, que se logre mantener, que será así en estos términos. Y cuando ella le dice, mira, váyanse en esta dirección, se ocultan en el monte, los bajó con una cuerda por el borde del muro en la noche para que nadie se pudiera enterar. Mis hermanos, y así pasó. Ellos le dieron una última recomendación: pon en la puerta de tu casa, allí en la ventana, un paño rojo de alguna forma, que sepamos que ese lugar hay alguien, es una señal que vamos a tener con relación a eso. Y llegó el día cuando los muros se cayeron y el pueblo entró para tomar aquella ciudad y fue una batalla terrible en medio de todas las cosas. Los soldados de Israel, cuando veían aquello que estaba allí, respetaron eso, porque había una señal que indicaba que la persona que estaba allí estaba cubierta. Me imagino que aquel lugar estaba lleno, no sé si clientes también tendría esa noche, pero la familia de esta mujer, todos los que estaban allí, cuando aquello sucedió, se salvaron. Cuando tú estás cubierto por la sangre de Cristo en medio de la adversidad, en medio del dolor, el Señor tendrá cuidado de ti. Mis hermanos, estos hombres actuaban como les dije, ¿verdad? Personas que no estaban identificadas con ellos, personas que eran contrarios a los ideales de aquellos que estaban tratando de desestabilizarlo de alguna manera. Se disfrazaron quizás como paisanos, como parroquianos allí, para que todos más o menos tuvieran cierta confianza con ellos. Ellos caminaron al lado de ellos, anduvieron por allí. Me imagino que en algún lugar se tomarían un refresco, algo así. Miren, el momento menos oportuno, aquellas personas que han estado al lado tuyo, que no son genuinos en cuanto al sentimiento, porque es importante que sepan que la Biblia dice que Dios separará el trigo de la cizaña. Cuando el Señor venga, no todo el que diga Señor, Señor será salvo. Dios apartará a unos y a otros, porque a Dios no lo podemos engañar. Podemos tener delante de los que están al lado nuestro una actitud como quiera que sea, pero a Dios no lo vamos a engañar. Dice la Biblia, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios va a probar y tiene un filtro con el cual ha de pasar a todos allí. Recordamos la historia de la iglesia primitiva, cuando muchos murieron por ser creyentes en Jesucristo. Han podido decir que no y salvar su vida, pero mantuvieron su fidelidad al Señor, y eso es valioso. En una ocasión, unos hombres vestidos con ropa militar entraron a una iglesia y dijeron: vamos a matar a todos los que están aquí, que sean cristianos, para que esto se acabe. Y comenzaron a dar un discurso allí, y entonces le dicen: los que no quieran que renuncien a esto se pueden ir. Habían como 100 personas, se fueron como 80, quedaron apenas 20 que no les importó que los amenazaran en esos términos. Después que aquellas personas salieron, aquellos hombres le dicen al pastor: pastor, predique. Ya se fueron los hipócritas, los que estaban aquí, que no eran genuinos. Qué bueno cuando tú tienes identidad con el Señor. Qué bueno cuando tú logras actuar en tu vida y en tus términos alabando a Dios. Hay personas que se disfrazan y actúan como si fueran cristianos, caminan al lado tuyo en medio de todo, pero en el momento menos oportuno tú vas a ver cómo actúan de otra forma. Mis hermanos, quizás el propósito del diablo a través de esta gente es desestabilizar, romper lo que hemos hecho hasta ahora, detener el avance de la obra del Señor. Ellos buscan crear conflictos, gente que usted no ve identificado y dice: ¿qué pasó? ¿Qué sucede aquí? Ellos siembran cizaña en medio de todo, logran dividir y se han dado cualquier cantidad de cosas. Mis hermanos, ellos quieren crear una explosión en medio de todo para detener el avance de las cosas del Señor. Ellos provocan dolor, provocan angustia, pesar, y muchas veces el dolor en nuestras vidas. De ver a muchos que en un tiempo tuvieron y ustedes estaban por allá, nunca fueron. Hay una expresión que ha dividido el pueblo evangélico que dice que la salvación no se pierde. Yo lo creo, pero para el que la tiene. Aquel que lo que ha estado es fingiendo, aquel que lo que ha estado haciendo otras cosas que a Dios no le agrada, yo creo que nunca tuvo salvación. Mis hermanos, Mateo capítulo 7, versículo 15 me llama a que seamos genuinos, verdaderos, fieles al Señor, ¿verdad? El Señor separará, como le dije, el trigo de la cizaña. Mis hermanos, no los podemos echar nosotros, los va a echar es el Señor.
Solo el Señor puede hacerlo. Yo no puedo tener aquí en la iglesia una especie de santómetro y comenzar a medir a cada uno hasta qué medida usted es o no santo, hasta qué medida usted es o no cristiano. Eso lo hace el Señor, no lo puedo hacer yo. Así que debemos cerrar los portillos al diablo. Debemos evitar ser instrumentos del enemigo en momentos como este. Mis hermanos, estamos llamados a ser de un solo sentir en el Señor, ¿verdad? Así que descubramos al infiltrado, que se pueda ver en usted algo genuinamente. En una ocasión había un evangelista predicando una campaña en una calle y aquel hombre decía: conozco un hombre que ama a sus enemigos. Y había un borracho que decía: yo también lo conozco. Un hombre que es capaz de servir al necesitado, y decía el borracho: yo conozco a ese hombre. Y todas las características que iba diciendo el predicador, el borracho decía que las conocía. Ya el predicador no dijo más y el borracho dijo: ese hombre ahí vive al lado de la casa mía. Cuando averiguaron, había alguien que amaba a Dios, había un santo que estaba allí, alguien que amaba al Señor. Mis hermanos, nuestras vidas deben ser transparentes en medio de todo, unidos en el amor del Señor, amando a nuestro semejante, a aquel que nos desprecia, a aquel que nos rechaza, dando de comer al necesitado, dando una palabra de bendición, orando por el que lo necesita. Esa es la condición, el traje de cristiano, porque muchas veces el domingo salimos a nuestra casa con una Biblia debajo del brazo y le pasamos a aquellos poco de pecadores, no somos capaces de decir nada. Qué bueno cuando podemos amarles y cuando nos pueden respetar, porque saben que somos personas que amamos al Señor. Mis hermanos, solo conociendo al Señor plenamente lo podemos lograr. No hay otra manera. El mundo nos va a tentar, las cosas vendrán de otra forma y te verás quizás en medio de todos como un infiltrado, como alguien que no es genuino, que no es verdadero. Leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 10, desde el versículo 1 al 18, desde el versículo 26 al 28, el versículo 29 y 30. Voy a ver todo lo que la palabra de Dios me señala, que pudiéramos aprender y no considerarnos unos infiltrados, que estamos aquí, que somos genuinos, que somos verdaderos. Oramos por aquellas personas que están en esta condición en este momento allá en los Estados Unidos y en otros países, que no tienen quizás los papeles que necesitan. Que Dios sea dándoles gracia y guardándoles en medio de todos los que se fueron con los mejores propósitos, quizás para ayudar a su familia en medio de la necesidad, en medio de todo. Que el Señor les dé la oportunidad de mantenerse en bendición. Pero aquellos que se fueron con una intención distinta serán descubiertos y serán sacados en medio de todo. El pueblo de Dios pasará igual. Dios comenzará a despejar a los que son y los que no son. No todo el que me diga Señor, Señor será salvo. Aprendamos de lo que la palabra de Dios nos enseña y no seamos unos infiltrados, sino que seamos gente que genuinamente amen al Señor. Gracias, Señor, por esta palabra que tú me das en esta ocasión, de poder compartir con mis hermanos y de poder llevar la enseñanza que tú me has dado. Guárdanos, te pedimos por estas personas de las que hemos estado hablando, que están preocupados, tanto sus familias allá como los que están aquí. Ayúdalos en medio de esta situación, dales gracia, dale bendición. Y que tomemos este pasaje de la palabra como aquellos hombres que lograron infiltrar en medio de aquel pueblo para cumplir el plan y propósito de Dios. Hay gente dentro de las iglesias quizás haciendo daño, no pensando que con lo que hacen están causando dolor, pero tú vas a separar una cosa de la otra porque la obra es tuya. Todo lo pongo en tus manos sabiendo que tú traerás bendición. A ti sea la gloria por siempre, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Mis hermanos, me gustaría escuchar tu opinión acerca de esta breve reflexión. Infiltrados. Dame tu opinión. 0412-726-9831 es mi teléfono. Dame una opinión, por corta que sea, la voy a disfrutar. O me escribes a mi correo carlosgetet@gmail.com. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos veremos la próxima semana por este mismo medio que yo sé está llegando a tanta gente. Que Dios te guarde.